Gracias por su puntualidad. Pues muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de este seminario, que es un gusto para nosotros, los compañeros que hemos integrado este grupo interinstitucional y sobre todo interdisciplinario. Pues bienvenidos sean todos a esta tercera sesión del seminario interinstitucional de enfoques críticos alternativos para el desarrollo comunitario. Y el día de hoy pues me honra con la presencia, voy a ser la moderadora de esta sesión, acompañada por supuesto de todo el equipo quienes incluyen en este grupo interinstitucional e interdisciplinario por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, también la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad de la Sierra de Juárez, el Instituto Tecnológico de Acapulco y el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable. Pues este equipo interinstitucional, gracias a la coordinación de la doctora Nelly Geblin, pues hemos llegado a esta tercera sesión que espero que disfruten y compartamos pues las experiencias que tenemos en nuestro campo laboral, profesional y por supuesto poder escuchar la ponencia que el día de hoy nos va a presentar la doctora Mónica Velarde. Así es que, sin más preámbulo, me permito leer el currículum en la cual la ponente nos hizo favor de compartirlo y voy a leer su semblanza. La doctora Mónica Velarde es profesor e investigadora de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Mazatlán, cuenta con un doctorado en estudios organizacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestría en Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una especialidad en Turismo Sostenible por la Universidad de León en España. Desde el 2007 forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, alcanzando actualmente el nivel 2. Además, ha sido distinguida como miembro honorífico del Sistema Sinolense de Investigadores y Tecnólogos del Estado de Sinaloa desde el 2012. En el ámbito académico se ha desempeñado en la Universidad Autónoma de Occidente como jefa de Departamento de Investigación y Posgrado 2003-2006, coordinadora de maestría en Ciencias en Desarrollo Estratégico de Turismo 2011-2013 y coordinadora del doctorado en Gestión de Turismo inscrito al PNPC de, anteriormente era CONACYT, ahora es CECITI, 2012-2017, del cual fue líder del proyecto para su puesta en marcha y su postulación al PNPC, ahora es SNP. Fue presidenta de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AMIT, 2018-2021, participó como tesorera 2015-2018 y como vocal 2012-2015. También es presidenta y fundadora de la Red Internacional de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad, RITURDES, desde el 2014 a la fecha. A lo largo de su trayectoria, ha cultivado las líneas de investigación en turismo sustentable y gestión y competitividad del turismo. Ha sido responsable y o colaboradora en más de 20 proyectos de investigación, lo que ha resultado en una destacada producción científica que incluye autoría y coautoría de 3 libros y 8 libros coordinados, 40 capítulos de libros y 28 artículos en revistas indexadas, nivel nacionales e internacional. De igual forma, ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en los países como España, India, Kenia, Colombia, Brasil, Polonia, Cuba, Costa Rica, entre otros. Ha sido evaluadora de CONACYT, PRODET y de diversas revistas como Revista Estudios y Perspectivas del Turismo, Revista de Periplo Sustentable, Revista de Investigaciones Turísticas y Revista de Investigación y Ciencia, Revista Teoría y Praxis, Revista Hitos de Ciencias Económicos Administrativos, Revista Novo Esencia, entre otras. Pues esta es una parte de una semblanza que la doctora pues ha hecho su trayectoria en su vida académica, profesional. Estar aquí con nosotros pues es un privilegio y espero que lo que hoy nos trae preparado para compartir con cada uno de ustedes, pues sirva de insumo, de análisis, de reflexión que justamente el equipo interinstitucional que conformamos este grupo, pues queremos justamente llegar a este diálogo, ¿no? Bueno, como parte de la mecánica de nuestra metodología de este seminario, los que pues ya nos han visto en las otras sesiones anteriores, pues tenemos apartados, o sea, tiempos
la cual es importante que estemos atentos a la exposición que la doctora Mónica nos va a compartir, la cual va a tener una duración de 25 minutos de exposición, y pues el resto yo les pido de favor que tengan sus preguntas, comentarios, para que puedan hacerlo en el chat y podamos leer, debido a veces a lo extenso de esas preguntas, pues no todas se pueda responder en su momento, pero pues vamos a tener la oportunidad de tener este contacto con nuestros ponentes para poder resolver esas dudas. Entonces, ese va a ser la parte de la metodología. Ya llegando a esos 25 minutos, llegamos al siguiente etapa, perdón, de preguntas y comentarios, y pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes, y pues poderme apoyar en el contestar algunas de las preguntas que en el chat vamos a ir incorporando, y también pues una liga en la cual van a ustedes a comentar parte de nuestro resultado del día de hoy, ¿no? Como una cuestión de una evaluación para poder mejorar pues nuestros procesos que hemos ido aprendiendo durante el transcurso de este seminario que arrancó en este año 2025. Pues bienvenida, doctora, me da mucho gusto estar aquí con usted compartiendo este espacio, y pues ya no le quiero quitar más tiempo a toda la presentación que el día de hoy nos va a compartir. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Mary Jane. Pues un placer estar aquí. Primero que nada, felicitarlos por esta excelente iniciativa que están teniendo en este proyecto interinstitucional e interdisciplinario, con este interés genuino de generar conocimiento y de difundir el conocimiento. Por ello, felicito a todas las instituciones que están involucradas, que creo que la mayoría son de Chiapas. Escuché que una de Acapulco y otra que no ubico de dónde es, pero bueno, muchísimas felicidades por esa iniciativa que están teniendo. Voy a compartir mi diapositiva para que pueda... Nada más déjenme ver si la puedo mover desde aquí, ok. Para poder estar platicando con ustedes por medio de ella, ¿no? Pues el proyecto que les voy a platicar el día de hoy es un capítulo del libro que está publicado, se llama Desarrollo Turístico de Mazatlán, Destino de Sol y Playa Tradicional en Sinaloa. Les platico un poquito la entrada. Este documento se escribió hace 2, 3 años, se publicó en el 2022, se escribió en el 21, si se fijan, en realidad ya estábamos en pandemia, ya había pasado esa caída que tuvimos de llegadas de turistas internacionales en el 2020. El interés del artículo no era enfocarnos en ello, pero sí al final, como se escribió en el 2021, hablamos un poquito de esos números que también les voy a platicar para ir tratando de hablarles de este documento. Entonces, los posiciono por eso y les comento porque el número que están viendo en la pantalla es del 2019, las llegadas de turistas a Mazatlán es de 3.288.000 en el 19. La proporción que nosotros tenemos en el destino turístico es de 25% turismo internacional y 74% turismo nacional. Como pueden ver en la pantalla claramente, nosotros nos debemos a un turismo nacional. Es poca la proporción que tenemos de turismo internacional. Esta no era la característica de Mazatlán hace 50 años, pero ahorita lo voy a ir platicando todo esto a lo largo de la plática. Mazatlán en las últimas décadas ha ocupado ese top 5 en las llegadas de turistas en destinos de sol y playa, claro, si vemos los destinos de sol y playa, ha ocupado esos 5 lugares, entonces pues podemos considerarlo como uno de los principales destinos turísticos para visitar de Mazatlán. Para darles un poquito la cifra, nada más por irles dando una idea, esta les decía que es 2019, en 2020 la cifra cayó a 2.490.000 de las llegadas derivado del COVID. Y bueno, nos estábamos recuperando. Para el 2022 llevábamos 2.800.000 y tuvimos una pequeña caída este año de 2 millones. Cerramos el 2024 con 2.502.000. En realidad creemos que esto es un poquito atribuido por cuestiones de seguridad que se han visto, pero pues a lo largo de todo el país, ¿no? Pero no hemos logrado llegar a esta cifra récord que habíamos tenido en 2019. El objetivo de este artículo pues es analizar un poquito cómo evolucionó Mazatlán en lo que tenemos el día de hoy, pero visto o viéndolo a la luz de las teorías del desarrollo. Entonces, por eso se hace un análisis desde esas principales teorías del desarrollo y a través de ellas tratar de interpretar esos esfuerzos
que llevaron a cabo a lo que tenemos de hoy como destino turístico de Mazatlán. Entonces, la metodología utilizada es un enfoque cualitativo mediante la técnica de análisis documental principalmente. Y entonces las categorías que nosotros definimos para poder hacer ese análisis fueron las 4 que ven en la pantalla. Modernización y dependencia, que analizamos esta evolución del destino a través de las décadas de los 50 al 70. Neoliberalismo, que se analiza en la década 80-90. Desarrollo alternativo y posmodernismo, que ya se analizó con esta primera década del siglo actual, y el desarrollo humano y globalización, que fue en la segunda década del siglo pasado, que cierra en el 2020, como les comentaba, ¿no? Entonces, continúo. Este es Mazatlán en datos, digamos, un poquito hablando de sus orígenes. Mazatlán es fundada en 1531. Se destaca principalmente una actividad comercial muy importante en la primera mitad del siglo XIX, y derivado de esa actividad comercial es declarado puerto de altura en 1821, eso por el INAFED. Y en los primeros 40 años del siglo pasado ya se recibían muchísimos visitantes del mundo, de diferentes partes del mundo, pero todo esto era principalmente derivado por la actividad comercial. Y esta actividad comercial que atraía gente hacia Mazatlán hizo también que su atractivo principal, que eran sus playas, empezara a verse como un destino para vacacionar, como un destino turístico. Una de las principales características que tiene Mazatlán son esos 20 kilómetros de longitud de playa, pero de esos 20 kilómetros son 7.5 kilómetros son de malecón. Es decir, ustedes pueden disfrutar una caminata de 15 kilómetros de ida y de vuelta mirando el mar. Los carros a la izquierda o derecha de ustedes, pero es mirando el mar, no mirando los hoteles o no te teniendo que caminar por la arena. Entonces, es un gran atractivo el que hace esta característica de Mazatlán. Y bueno, muchos otros más, pero les destaco que el principal atractivo en ese momento a través de esta comercialización que había en el puerto se da por sus playas. Algunos factores de manera general que yo creo que los vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia que hacen que se detone la actividad turística es ese primer hotel que se abre frente al mar de categoría internacional, esto en 1922. No es el primer hotel en Mazatlán, los registros nos indican que hubo unos hoteles que estaban desde 1850, pero este es el primer hotel de categoría internacional y que estaría frente al mar. Entonces eso le da un plus adicional hacia la gente que quiera visitar el destino. También esta apertura de la carretera internacional hace que esté más conectado. Ese es otro elemento, otro punto en los años 40 que hace que esto se conecte. Y por supuesto en ese tiempo también empieza a haber un mejoramiento en la aviación, empieza a hacerse más común viajar, empieza a haber más vuelos, estoy hablando de los años 70. Y bueno, en Mazatlán, el primer aeropuerto, que es el aeropuerto que tenemos ahorita con diversas remodelaciones que ha tenido, pues se inaugura en 1952, en realidad prácticamente a mitad de la década pasada. Y otro elemento que siempre hemos atribuido como uno de los esenciales nosotros es el carnaval. El carnaval que acaba de terminar hace unos meses más o menos acá en Mazatlán, pues es de categoría internacional y el primero se llevó a cabo en 1898 y sigue siendo un atractivo para el destino turístico este carnaval. Entonces, bueno, continúo. Analizando entonces, tomando como base, yo les decía, esas teorías del desarrollo, hablamos de modernización y dependencia. Y aquí esta etapa de modernización y dependencia se analiza para Mazatlán en la década de los 50, 60 y de los 70. Analizando principalmente esa etapa de modernización, se identificaron las primeras inversiones de extranjeros aquí en Mazatlán. Los primeros hoteles que se hacen son principalmente inversiones extranjeras. Y se hicieron principalmente en el sector hotelero. Esto también se fundamenta mucho en la teoría de la dependencia. Eso está más explicado en el documento, pero nosotros atribuimos en esa batalla ideológica entre el capitalismo y el comunismo, en donde Estados Unidos, a favor del capitalismo, apoyó en cierta manera la modernización de diferentes economías emergentes y no fue la excepción para México y, bueno, para Mazatlán también. Entonces, en esa década de los 40 hasta la década de los 70 se desarrolló la época del llamado milagro mexicano, lo cual se caracterizó en realidad por un crecimiento sostenido. En la década de los 40 se despega en realidad el desarrollo turístico, empieza a verse, empiezan a aparecer, digamos, en el mapa
los dos principales puertos de México, que en ese momento eran Acapulco y Mazatlán. Sin embargo, pues aquí pasarían algunos factores. Uno de los principales que menciono es que estaban más o menos a la par Acapulco y Mazatlán. Sin embargo, pues empieza a ser de interés, digamos, político la cercanía que había de Acapulco con la Ciudad de México, con la capital, para hacer ciertas inversiones hacia Acapulco, y es donde empieza a quedar un poquito aislado Mazatlán en ese sentido, ¿no? También podemos decir que empieza a tener Mazatlán un crecimiento, un ascenso evidente en la actividad turística, se consolida la cuestión de esas carreteras que yo les decía, y empezamos a tener mucho turismo de casas rodantes o de Airbnb, como ahora se conocen, ¿no? También en esta en época que yo les digo de los 50, 60, 70, se construye el primer aeropuerto. Esto pasa en 1952, el cual quedó sobrepasado inmediatamente. Para 1969 se reinaugura ya siendo un aeropuerto mucho más grande, y desde 1959 le habían dado la categoría, o había sido declarado como aeropuerto internacional. Entonces podemos decir que el aeropuerto de Mazatlán tiene la declaración de aeropuerto internacional desde 1959. Fíjense toda esta historia que tiene ya Mazatlán. Me gusta verlo porque de repente vemos es un destino turístico de los principales, con atractivos, con mucho potencial, porque la gente vive mucho también del turismo acá en Mazatlán, pero cómo tiene toda esta historia desde mediados del siglo pasado. Entonces, Mazatlán empieza a incursionar un poquito en el turismo de masas. Fíjense cómo los menciono aquí, en el turismo de masas en esa época de los 70s, y les quiero mostrar los números. No lo voy a decir nada más porque vea como con cariño a lo mejor el lugar de donde yo soy, ¿no? Pero sí empieza a haber muchísima gente. Y aquí también empieza a tener una gran competencia Mazatlán, aparte de ese turismo de masas. Fíjense aquí, a partir de esta época de los 70, se inicia una gran competencia para Mazatlán, principalmente a través de los centros integralmente planeados. Entonces, aquí es donde se empieza a dispersar esa oferta turística de esos dos destinos que les hablaba, y bueno, empiezan a incorporarse otros destinos turísticos. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Tenemos en la pantalla aquí lo que son las llegadas de turistas del 70 al 80. Me gustaría que vieran, perdón, me adelanté. Ahí. Me gustaría que vieran en la pantalla, en 1974, fíjense cómo teníamos 911,000 turistas, y tenemos para el 75 una caída del 50%. Esto coincide con el agotamiento del modelo económico denominado desarrollo estabilizador, y ahí es donde nosotros tenemos una caída. También, por supuesto, esto coincide con unas estrategias de parte del gobierno federal, que es la creación de estos polos turísticos que ahorita les mencionaba, los centros integralmente planeados. Cancún, Iztapas y Zihuatanejo surgen en 1974, como ahí está claramente en los números. Los Cabos en el 76. Entonces, se ve reflejado precisamente cuando empieza a haber esta distribución de destinos turísticos de los centros integralmente planeados en Mazatlán. Me gustaría también hacer un énfasis en algo antes de que nos vayamos de esta diapositiva. En 1974 pueden ver que son las llegadas de 911,000 turistas. Fíjense cómo cae a 400 y sigue avanzando, pero cierra la década y no llegamos a esos 911,000. Aquí van a pasar 25 años para que alcancemos esa cifra. Y va a ser una característica que llama mucho la atención. Si se fijan aquí también en los números, podemos ver que el 27% de estos 911 corresponden a turismo internacional, y que el 33% corresponde al turismo nacional. Esta tendencia que nosotros teníamos de un 60 y tantos de turismo internacional se va a revertir, y es la que hasta ahorita es la que tenemos, que nosotros tenemos mayormente turismo nacional y un 25% de turismo internacional, y eso es lo que sucede en Mazatlán. La siguiente etapa, como respuesta a la crisis derivados de esos modelos anteriores que yo les mencionaba, el de modernización y dependencia, en las que tuvo sustentado el desarrollo del país, que hubo un gran crecimiento, claro, tiene que decirse, es evidente, pero surge
está como estancamiento y surge una nueva aplicación de medidas políticas, económicas, que es el llamado neoliberalismo. Y esto lo vamos a ver en estas épocas de los 80s y de los 90s, en los gobiernos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, son estos 20 años. Entonces, el énfasis que se pone en ese modelo neoliberal principalmente tiene que ver con la promoción del destino. Antes de esto, los destinos no se hacían promoción como el día de hoy. No era esta característica de promoción y, por supuesto, acá en Mazatlán, para los hoteleros nunca es suficiente, siempre es insuficiente la promoción que se hace del destino turístico, pero bueno, empieza a hacerse en esta época. Otro aspecto también atribuido a este modelo neoliberal tiene que ver con el impuesto del hospedaje. Este impuesto no existía, empieza a surgir en estas décadas y es donde se empieza a cobrar a los huéspedes una cantidad para dedicarla a esta parte de la promoción. El carnaval sufre también ciertos cambios relacionados con el neoliberalismo. En realidad fueron otros problemas, tal vez. Aquí hubo algunos años en que el carnaval no se realizó, fueron muy pocos, 1 o 2 según los registros, pero llega un momento en que el ayuntamiento dice que no hay recursos para realizarse el carnaval y lo que encuentran es una manera de buscar autofinanciar estas fiestas carnavaleras que eran del pueblo y gratis para el pueblo, pero empiezan a buscar que los carros alegóricos sean patrocinados, se empieza a cobrar en la zona en donde generalmente todos los mazatecos iban a vivir la fiesta, pues a tener que pagar, no se cobra una cantidad muy, muy cara, pero bueno, si pensamos en que una familia tiene 3 hijos, en aquel entonces tenía 5 o 6 hijos, es papá, mamá, pues eran cantidades altas cuando antes era algo gratis para el pueblo, ¿no? También aquí surge lo que es la privatización del aeropuerto, como parte de esa política económica impulsada por los gobiernos neoliberales, se contempla por primera vez la participación de capital privado en la red aeroportuaria de nuestro país. Esto fue en 1998. Y bueno, esto permitió realmente que las instalaciones fueran renovadas y ampliadas. Era una necesidad que ya era inminente. Y bueno, surge esta privatización. Los charters, que esto surge más que nada de una negociación entre los empresarios hoteleros en Mazatlán, para tratar de atraer ese tipo de turismo que habían perdido y hacen esas conexiones y se da un tiempo muy fuerte de lo que fueron los charters. Y bueno, como último, el punto que tenemos que ver en la pantalla es el tiempo compartido y el todo incluido. En este destino fue uno de los principales a nivel nacional en incorporar este tipo de estrategias. Entonces, bueno, aquí la tabla de los años 80 y 90. No pretendo que la veamos así a simple vista, no, yo les voy a ir diciendo que quisiera que veamos de la tabla. Por un lado, el turismo internacional en los 80s, quisiera que lo veamos en la tabla, creció de una manera importante, de 188 a 243, lo pueden ver aquí, hubo un crecimiento. De aquí también podemos ver al nacional con un crecimiento de 399 a 622, pero en el internacional, si vemos que empieza con 243 la década de los 90, fíjense cómo cierra con 190 la década siguiente, para el año 2000. Entonces, en realidad tuvo un decrecimiento en estas dos épocas y pues se empieza a consolidar el turismo nacional. Fíjense cómo empezamos el 80 con 399,000 turistas para cerrarlos con 800,000. Entonces, otro elemento que me gustaría destacar de esta gráfica, algo que les había dicho hace ratito, ¿se acuerdan que habíamos dicho que aquí tendríamos este número en 1974, 911,000? Para llegar aquí a 990,000 hasta 1999. 25 años después estaríamos alcanzando la afluencia turística que ya teníamos Mazatlán en 1974. Nos costó 25 años recuperar. Y por supuesto que este crecimiento que se dio de Mazatlán fue natural, fue espontáneo, principalmente derivado por la actividad comercial, como se los había comentado. Entonces, seguimos. El análisis ligado con el modelo alternativo y el postdesarrollo, que es la siguiente etapa, se hace considerando la primera década del siglo actual. El modelo alternativo tiene una relación totalmente directa con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, y lo que podemos destacar aquí
es, por ejemplo, varios proyectos que no tuvieron buen término, pero fueron los proyectos que hicieron que se empezara a ver el desarrollo turístico y los desarrollos de impacto con enfoque en la sustentabilidad. El primero de ellos es el centro integralmente planeado, el llamado Playa Espíritu, que estuvo programado para estar aquí a 110 kilómetros de Mazatlán. Se pretendía que fuera un destino autosuficiente y bueno, este iba a complementar la infraestructura turística de Mazatlán. Se esperaba que fuera un boom para Mazatlán y por supuesto un boom para ese centro integralmente planeado. Hubo muchos problemas, muchas cuestiones. A mí me tocó cuando empezaba un poquito yo en la dinámica de ser investigadora, estar en defensa de estas cuestiones ambientales porque realmente el proyecto era muy ambicioso para la cantidad de áreas protegidas que había ahí. Entonces sí se necesitaba cuidar, pero bueno, estaban llegándose a algún tipo de negociaciones, pero en ese momento hay cambio de gobierno, el siguiente gobierno ya no privilegió la continuación de este centro integralmente planeado y bueno, prácticamente a pesar de que había ya una infraestructura desarrollada, algún tipo de inversión, pues queda ahí abandonado. El otro proyecto también abandonado es el proyecto Escalera Náutica en el Mar de Cortés. Era un proyecto realmente muy ambicioso, desde 70 y tantos hasta, y esperarían que hubiera estado en su mayor auge ahora en el 1920, en 2025. Este, por supuesto, se encuentra estancado, pero sí tuvo un impacto muy importante para Mazatlán. Este proyecto hizo que se detonara la Marina. La Marina, la primera vez que en Mazatlán, no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero la primera vez en Mazatlán que se escucha hablar de la Marina fue en 1972 y el proyecto estuvo prácticamente detenido hasta 1994 y más, y en realidad detonó en la primera década de este siglo. Entonces, desde el 50 y tanto, 72, que se empieza a hablar de él hasta este momento, pues pasaron prácticamente 50 años para que este proyecto se desarrollara. Y bueno, tendría que decir que la zona de mayor plusvalía en este momento en Mazatlán es la Marina, precisamente. Les hablo también aquí del programa Pueblos Mágicos como una estrategia desarrollada con este enfoque de cuidado ambiental, porque es lo que intenta hacer estos pueblos mágicos, es lo que se pretende en desarrollar el potencial turístico de comunidades, cuidando la sustentabilidad. Otro tema será qué tanto se ha logrado o no se ha logrado, pero es el enfoque que pretende tener este programa. Y bueno, diversas acciones de conservación de recursos naturales, de recursos artificiales que ha tenido Mazatlán a lo largo de este tiempo. Tiene playas certificadas, tienen diversos hoteles que tienen certificaciones ambientales, estos distintivos de hotelería sustentable, entre otros. Paso entonces a la gráfica del año, de la primera década de este siglo. Aquí, fíjense, podemos ver que el del 2001 al 2004, como lo pueden ver aquí, el decrecimiento que hay en el turismo, pero fíjense que el que está creciendo más es el turismo internacional, sigue cayendo. Veníamos de la época anterior cayendo y sigue cayendo el turismo internacional. Para 2005 se veía una franca recuperación, como lo pueden ver, un 40% de incremento. Ya teníamos números ya como muy halagadores, una recuperación, como pueden ver ahí, del 41.27%. Y bueno, empezamos a crecer. La segunda parte de esta época es muy buena para Mazatlán. Se ve, esto también tiene que ver, en los primeros años de esta década, tiene mucho que ver con las cuestiones también de inseguridad que se vieron un poquito ahí. Entonces, bueno, empieza a mejorarse también esta parte. La siguiente, que es la del desarrollo humano y globalización. Ligado precisamente a esta época, podemos incluir estos efectos derivados de la pandemia en el 2020, pero les decía, por su importancia, yo los voy a trabajar de manera separada. En el escenario de globalización hay diversos cambios. Acordémonos, yo creo que sí, varios de nosotros tienen más o menos mi edad. Acordémonos de lo importante que eran las agencias de viajes. Nosotros íbamos a buscar un vuelo, íbamos a buscar un lugar donde hospedarnos, un viaje que queríamos hacer, y la agencia de viajes era la que me iba a dar toda esa información. Ahorita pues aparecieron las agencias de viaje online y nosotros conseguimos nuestros propios vuelos, los mejores precios, podemos llegar a los mejores hoteles a donde nos vamos a hospedar. Entonces todo esto ha
trajo un cambio significativo. No significa que las agencias de viaje no han desaparecido, pero se tuvieron que reinventar en realidad porque de lo que se vivía antes ya no podían sobrevivir, ¿no? Contrario a lo que sucede a la mayoría de los destinos de playa en el país, también en Mazatlán tuvo un desarrollo ligado a inversiones locales. Aquí hubo algunos intereses, tal vez lo podría yo decir de esta manera, que no permitieron por mucho tiempo que llegaran inversiones extranjeras, hoteles de cadena, pero bueno, en esta última 10, 15 años han estado llegando de manera importante, ¿no? Entonces, estos son los elementos que yo podría mencionarles sobre este desarrollo humano y globalización. Y en la tabla podemos ver esos primeros 6 años de la década del turismo. Fíjense cómo el turismo internacional sigue cayendo aquí en Mazatlán hasta el 2015. Eso se atribuye principalmente a los problemas de seguridad. En esta época estuvimos viviendo grandes problemas relacionados con la seguridad. También una situación económica y financiera desfavorable para nuestros principales emisores, que eran Estados Unidos y Canadá. Ahí se da una combinación de factores que nos afecta en realidad. Y bueno, hay un incremento de turismo aquí de 144%, una cifra realmente, pues son las cifras oficiales, pero que pueden tener una poca explicación después de esa caída. Entre otras cosas, en el documento nosotros enfocamos el tratar de explicar esta cifra, pero bueno, de manera general, aquí lo que se da es una promoción internacional muy fuerte. En esa época se menciona y se hace el tianguis turístico y tiene una promoción muy fuerte el año anterior al tianguis turístico y bueno, empieza a verse Mazatlán desde otro enfoque y es donde pues, a nivel internacional tiene pues ese impacto, ¿no? Y llegamos, como pueden ver, aquí en 2020, después de tener estos 3.200.000 que les decía que íbamos en franco crecimiento, pues a una caída de 2.490.000. Y bueno, por supuesto, les decía para 2024, el 23 ya teníamos 2.800.000, para 2024 estamos cerrando con 2.530.000 aproximadamente. Hicimos esta gráfica en este documento, espero estar en tiempo, yo creo que me faltan unos minutitos, gracias. Hicimos esta gráfica en el documento porque nosotros también intentábamos explicar, muchas gracias, intentábamos explicar qué pasaba con la pandemia del COVID y bueno, a mí se me hizo muy interesante esta gráfica porque lo que hicimos aquí fue comparar 3 años, ¿no? El 18-19, que todavía al final fue la pandemia, aquí en México todavía no teníamos nada de pandemia, digamos, y en el 2020, la grisecita es el 2020. Como pueden ver, empezamos por arriba de los números del 18 y del 19. Ya en mayo tiene una caída con respecto al 19 y nos vamos prácticamente a cero. Aquí tuvimos un mes de 51, mayo con 0 y junio con 1.060 turistas. Esas son las cifras oficiales. Entonces, pero después de esa caída, nos vamos a julio. Fíjense cómo crece abismalmente y cómo para agosto ya estábamos arriba del 18 y el 19. Yo siempre decía, Mazatlán estamos cerrados por la pandemia, pero yo nunca entendí cómo Mazatlán estaba cerrado porque realmente había mucha gente, mucho turista, ¿no? Pero bueno, algo que me gustaría enfatizar de esos datos fuera de que deberíamos de haber estado en pandemia en realidad, pues es la capacidad de resiliencia que tiene el sector, esa que por tantos años hemos hablado y que realmente pues se ve en ese crecimiento prácticamente inmediato en 2 meses para recuperar la afluencia que se había tenido con respecto a los 2 últimos años. Bueno, termina cerrando 2020 con una caída, no terminábamos, seguíamos en pandemia, pues tardó mucho para que pudiéramos llegar a esta pandemia, ¿no? Y bueno, aquí ya este es el resultado, es una gráfica acumulada de todos los datos que les di del 70 al 2020. Y aquí hay 2 características importantes que se las mencioné, se las resalto. Aquí la grisecita es la internacional arriba del turismo nacional. ¿Se fijan? Hay una caída del turismo internacional y pues ya no se levanta. El que siempre tiene una tendencia y estado en crecimiento es el turismo nacional. Y bueno, el turismo internacional ha intentado, nunca se ha perdido, tenemos un número importante de turismo internacional, pero bueno, nosotros nos debemos mayormente a un turismo nacional.
Voy a mis reflexiones finales. Bueno, creo que la explicación del desarrollo del turismo de Mazatlán ligado a estas teorías del desarrollo nos permitió tener una comprensión, creo, más profunda de los hechos, de la evolución que ha tenido el destino a lo largo de los años, ¿no? Es evidente que la modernización estuvo siempre presente en la década de los 60, 70 y 80. La conectividad del destino por tierra, por aire, fue lo que hizo que se tuviera este crecimiento en infraestructura turística y, por supuesto, este incremento en la afluencia turística que Mazatlán tuvo y ha tenido, ¿no? Por otro lado, también el desarrollo turístico del puerto a la luz de este modelo neoliberal, pues no permitió el desarrollo deseado en realidad. El cambio radical de estas políticas económicas con la idea de convertirnos en un país de primer mundo provocó graves problemas económicos y sociales que se ven reflejados precisamente en el desarrollo, en los números. También es importante enfatizar que el turismo del puerto surgió de manera espontánea, logrando posicionarse en las décadas de los 70 como el segundo destino de playa más frecuentado del país y preferido en aquel momento por un turismo internacional. Pero bueno, es más importante mencionar ahora que ese turismo extranjero, que no es la proporción mayor que tenemos el día de hoy, pero es el que permitió que nos diéramos a conocer y que se posicionara este destino turístico como uno de los más importantes a nivel nacional, pues hasta convertirnos en lo que somos el día de hoy. Mazatlán pues es un destino turístico preferido por mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica, por la ponencia que el día de hoy nos preparó y pues le comento, mientras se preparan los participantes, hacer preguntas. Este es uno de los propósitos muy importantes de este seminario, porque esto nos va a enriquecer a todos, justamente como una divulgación de esta investigación, de este capítulo del libro que nos permitió conocer el día de hoy, pues ver cómo el desarrollo económico, el desarrollo ahora sí sustentable y sostenible, pues es la parte del debate, ¿no? ¿Qué tanto hemos ido pues en aumento o en disminución o estamos estancados en ello? Entonces hay muchas preguntas, creo que los participantes están elaborando. Si me permiten, quiero comentar lo siguiente para leer las preguntas. Antes de leer las preguntas, perdón, quiero decirle, doctora Mónica, que nos acompañan algunos participantes desde Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Colima, y tenemos ahí un participante internacional, El Salvador. Entonces, de manera muy rápida, pues los que nos han permitido dejar ahí sus datos, pues es para que también conozca que esta convocatoria, este seminario, pues ha podido ahora sí trasladarnos y traspasar fronteras, ¿no? Y eso es lo importante, ver este potencial que tenemos de nuestros recursos naturales, nuestros atractivos turísticos, que ayude a las familias, a la sociedad, a la economía, y pues toda esta vulnerabilidad que tenemos de familias pues de escasos recursos económicos, por poner un ejemplo. Entonces, si esto me permiten, voy a leer una pregunta de Víctor Hugo García Cruz, que dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta Mazatlán para continuar creciendo como destino turístico? Adelante, doctora. Gracias. Muy buena pregunta. Yo insisto siempre en que se necesita tener una planeación y una planeación de largo plazo. Y necesitamos sustentar esa planeación en una gobernanza. Necesitamos estar todos los involucrados de acuerdo, todos los involucrados, pues no, a lo mejor no de acuerdo, pero sí necesitamos hacer un llamado a todos para poder escuchar todas esas posturas. Mazatlán en este momento, yo ya no me metí en esa parte, pero está teniendo un crecimiento, creo, desmedido en cuanto a la construcción de departamentos para renta vacacionales. Creo que nos vamos a ver rebasados muy pronto en cuestión de agua, en los servicios básicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En realidad, esto es cuestión de política pública, pero una política pública de la mano de todos los involucrados en este proceso, con la mira y con la base de tener la sustentabilidad presente. Ya no podemos permitirnos, esto no es el tema de moda, esto es algo que tenemos que estar contribuyendo, se está oyendo como un eco,
es algo que tenemos que estar en realidad en desarrollo y tomándolo en cuenta. Porque bueno, esto también no involucra nada más, cuando hablamos de sustentabilidad, también involucra a la gente que vive en los destinos turísticos, y eso es algo que también no se debe dejar de lado, ¿sí? Debemos estar pensando que si estamos teniendo un crecimiento, Mazatlán no es el mismo que era hace unos años. En realidad, todos los que vivimos aquí como locales lo decimos, antes hacía 5 minutos en llegar a tal lugar, ahora hago 10 o 15 por el tráfico. Es un tráfico impresionante. Ya de repente ya decimos, a esta hora no voy a salir un poquito más tarde, o me voy un poquito más temprano para que no me agarre el tráfico. Y pues no era un destino turístico que tenía esas características. No somos Ciudad de México, por supuesto, pero no teníamos esas características. Entonces requiere una alta planeación. No nomás se trata de que sean más personas visitando Mazatlán, se trata de que existan las condiciones para que todas estas personas lleguen. Muchas gracias, doctora Mónica. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué característica, perdón, Alexis de Ganges, qué caracteriza a Mazatlán en comparación con centros cercanos como Los Cabos, Sayulita o Vallarta? No podríamos hablar, por ejemplo, de un comparativo de Mazatlán con Los Cabos. Sería realmente desfavorecedor para nosotros. Imagínense un destino turístico como Cabo que surge apadrinado y decir, aquí vamos a hacer, pónganles carreteras y pónganles aeropuertos internacionales y conéctenlo con todas las partes del mundo, con un destino que ha crecido de manera tradicional. Podremos compararlo con un destino como Acapulco, y tampoco, yo ahí les diría, tenemos que ver las características específicas que tiene. Pero, miren, para ponerles el ejemplo, un vuelo de un México-Cancún les cuesta como 3 veces o 4 veces menos que lo que les va a costar un México-Mazatlán. Y más o menos misma distancia, no es mucho. Entonces, en realidad esto hace que Mazatlán se parezca un destino más caro. No es un destino más caro. En realidad aquí tenemos excelente gastronomía, excelente hoteles, restaurantes y cosas que hacer, pero realmente parece un poco más caro cuando vemos ese tipo de diferencia en cuestión de hoteles. La conectividad con Estados Unidos, pues sí, tenemos varios vuelos que conectan con Estados Unidos, pero algunos son en temporada, llega temporada baja, esos vuelos ya no están, empieza octubre, se empiezan a abrir esos vuelos, termina abril, se empiezan a cerrar esos vuelos, no es una constante. Entonces esto requiere una gestión de política pública, pero también que requiere que se tenga esa capacidad de recibir a esas personas y ese apoyo gubernamental para que pudiéramos tener, si pudiéramos hablar como de una comparación. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues ya están llegando muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas y pues ir agrupando, porque ya algunas de ellas ya dio respuesta con algunas participaciones que antecedieron. De horas es Uyaha, dice aquí. Me gustaría saber cuáles son los principales lineamientos que implementan en Mazatlán para contar con ese desarrollo turístico, que con ello entiendo que hay un desarrollo humano y económico. ¿Se refiere al documento que hicimos nosotros? Porque me habla de lineamientos. Sí, sí, ¿cuáles son los principales lineamientos? Sí, bueno, aquí es lo que pregunta. Si podría levantar la mano. Okay. Uy, ya vi. Sí, nosotros lo que hicimos, fíjate que fue un documento muy, muy interesante, porque nosotros lo que hicimos fue, primero, la idea de explicar el desarrollo de Mazatlán histórico, porque es lo que queríamos. Yo tenía mucho interés en hacer algo así, en explicar. Yo soy de Mazatlán, escribo sobre Mazatlán, pero de repente el explicar esos detalles, a mí este documento me ha encantado. Yo no sé, tal vez a ustedes no tanto porque no son de Mazatlán, pero en lo personal me ha encantado el poder explicar esa evolución, el poder explicar cómo fue desarrollándose este puerto al momento que tiene el día de hoy. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión profunda realmente de estas cuestiones del desarrollo económico, de tratar de identificar qué sucedía en cada una de esas épocas. Cuando nosotros decíamos, oye, en la época de la modernización, en la época de desarrollo, en la época neoliberal, ¿qué sucedía? ¿En qué enfoque daba esta teoría? Y encontrábamos los elementos que estaban sucediendo en Mazatlán. Entonces, nosotros lo que fuimos haciendo fue encontrando esas
similitudes relacionadas con esa época en el desarrollo que tuvo Mazatlán. Y así es como hicimos esa explicación. Muchísimas gracias, doctora, y voy a tratar de cerrar con este comentario. Dice Ana Laura Aranda, que es justamente uno de los muchos propósitos que tenemos aquí en este seminario. Dice, sin duda, una interesante exposición que nos hace pensar en las semejanzas y diferencias que existen en Chiapas y, por supuesto, cada uno de nosotros, los participantes que estamos acá, ver cuáles son esas potencialidades, qué podemos hacer, y creo que esta parte cualitativa y cuantitativa que nos ha aportado, pues son muchos los participantes, los involucrados, y creo que hace mucho énfasis en la gobernanza, justamente en esa gobernanza, que no esperar que el gobierno, que las políticas, quien esté dentro del poder, haga y participe en ello, sino nosotros también como parte de la sociedad, de la ciudadanía, podemos impulsar, podemos apoyar y sobre todo pues generar nuevos conocimientos y sobre todo pues campo laboral, ¿no? Generar nuevas propuestas de trabajo, y creo que eso es algo importante de un concepto que usted lo trabaja muy bien, que es la resiliencia, ¿no? Adaptarnos a los cambios. Y recordando un poquito de historia, si se acuerdan los demás compañeros, pues fue reconocido por el COVID Mazatlán, que ahí fue uno de los primeros casos que se dio justamente, y a pesar de toda esta crisis sanitaria que hemos vivido, pues seguimos trabajando fuertemente, ya que en un turismo sostenible y sustentable puede ayudar a muchas familias. De igual manera, vuelvo a repetir, con el enfoque que nosotros le demos, y sobre todo, pues trabajar de manera interinstitucional e interdisciplinaria, haciendo investigaciones, teniendo evidencias como la que hoy nos presentó la doctora Mónica. Quedaron muchas preguntas pendientes, comentarios también, agradecerles a cada uno de los participantes, y pues quiero leer por último, que fue parte de unas presentaciones de la doctora Nelly, más bien, que es un comentario y pregunta, que con eso considero que podría ayudar a cerrar este momento de preguntas y comentarios. Dice la doctora Nelly Eblin: felicidades por la ponencia, gracias por los datos ofrecidos. Me gustaría preguntarle si dentro de los problemas sociales del turismo en Mazatlán se vive hoy la gentrificación, turismofobia o alguna consecuencia no deseable de la actividad. Sí, muchas gracias. Mira, me voy primero con lo que estabas mencionando, doctora Mary Jane. Excelente, me encanta tu comentario como cierre, pero fíjate toda la importancia que tiene esto, porque de repente podemos decir, es que todos debemos participar, pero oye, te invitamos a un evento que va a ir, ay, no tengo tiempo, ay, no quiero. Entonces, si hay jóvenes y si no estamos tan jóvenes, aquí en quienes me ven en la pantalla, yo los invito a que seamos parte de, nunca pensemos en que no podemos aportar, nunca pensemos en que no podemos estar ahí. Siempre el escuchar, el saber, el difundir, y más si vamos como desde la parte académica para entender qué se está haciendo, porque tampoco es tan sencillo. De repente yo veo en comentarios en las redes sociales que se puede criticar muy fácilmente, pues no es tan sencillo tampoco. No tenemos una varita mágica y no puedo decir, si un académico fuera el presidente o fuera el gobernador, va a solucionar todo, tampoco lo va a poder solucionar. Eso no es fácil. Entonces, creo que tenemos que estar todos involucrados, que es lo que decía la doctora Mary Jane. Entonces, sí, también para invitarlos en ese comentario a que seamos partícipes de todo esto. Y bueno, respecto al comentario de la doctora Nelly, gracias, doctora Nelly. Sí, sí hay problemas sociales, sí, definitivamente tenemos problemas de gentrificación. Todo está haciéndose mucho más caro, por supuesto. No estoy segura que alguna vez había alguna posibilidad de mazatleco clase media de vivir frente al mar, pero se está poniendo mucho más caro. Las construcciones se están haciendo por los aires, en realidad está cantidades impresionantes, pero es como está creciendo en todo México. Yo he estado analizando estos números y está creciendo abismalmente en todo México. Sí hay problemas, pero también a mí me gustaría decirlo, algunas veces no está el problema y la gente lo hace. Y quisiera mencionar de manera muy general este problema que se suscitó hace unos meses acá en Mazatlán, yo creo que ya poquito más de un año, respecto a un empresario que decían que no quería a los de las bandas en las playas. Pues es que el comentario original no era ese.
el comentario que se hizo en las redes es el que tergiversó todo. Si ustedes ven el comentario original, fue muy desafortunado por parte del empresario, así suele hablar, todos los que somos de aquí lo conocemos, pero en realidad él hablaba que se necesitaba regular, él hablaba de una regulación, él hablaba de que había habido, efectivamente, él habló de un tren, un camión que chocó con un tren, hubo muchos muertos, por ahí fue como en los 80s más o menos, porque el chofer del tren iba con la música a todo volumen, entonces no oyó que venía el tren y se murieron 80 personas, no recuerdo el número, fue una situación muy fea acá en Mazatlán en aquel momento. Y ahorita también pasan las pulmonías, estos taxis, digamos, y con la música a todo volumen, y tú estás en un lugar y pasa el ruido. Entonces, él decía, y lo dijo de muy mala manera, no fue su manera correcta, no suele ser propio él, pero él decía que se necesitaba regular. Él no decía que no los quería ahí en la playa. Entonces, el TikTok que se hace viral es el que replican y dice, el empresario dice que no los quiere. Entonces, aquí se hizo un pleito entre el pueblo, digamos, pobre, y los ricos, que era el empresario. Y en el pueblo pobre ponían al turismo nacional y en el pueblo rico ponían al turismo internacional. Y se hizo realmente un pleito en donde no era de esa manera. Entonces yo sí los invito, sí hay problemas, claro, todo México tiene el problema. Si me pregunto ahorita en San Cristóbal de las Casas cómo está, este es un problema fuerte, gentrificación, problemas sociales, espacios con mucha más pobreza, pero tratemos de ser realistas, tratemos de ver las cosas realmente como son, porque ahorita las redes sociales meten cerillos para hacer incendios. Entonces tratemos de tener un poco más de cordura, es lo único que yo diría. Nos podríamos hacer otra plática con aquel episodio que sucedió en Mazatlán. Quise mencionarlo de manera muy general, pero bueno, esa es mi percepción. Muchas gracias por más datos, ahora sí, datos muy, muy relevantes, sobre todo muy, muy actuales, ¿no? Y esto es lo que nos va a dar la interdisciplinariedad. Aquí tenemos varias personas profesionales de diferentes áreas del conocimiento, también de diferentes facultades, de diferentes universidades, y pues espero que sea el que yo digo, es un docente que fue parte de mi formación profesional, el doctor Marco Antonio Bando Díaz, es docente de la Facultad de Humanidades, y pues me da mucho gusto que también pues podamos convocar a grandes personas que han estado en la docencia, que han estado formando profesionales, y es justamente el dar un conocimiento veraz, de calidad, oportuno, formando más profesionales. Y hay diferentes disciplinas aquí, desde estudiantes de doctorado, ya con grado de doctor, estudiantes de maestría, del área de biología, como bien lo decía, el área de arte y cultura de la UG, por ejemplo, docente de lengua maya también. Tenemos esta interdisciplinariedad que nos da pauta a que desde nuestras trincheras como profesionales, pues colaboremos, ¿no? Hagamos ese trabajo de investigación que nos puede dar más elementos para poder construir nuevos conocimientos y dejar esos conocimientos a las demás generaciones que vienen pues atrás de nosotros, y como lo dice la sustentabilidad, ¿no? Aún esas generaciones que aún no han nacido, pues dar estas evidencias y poder conservar, restaurar, proponer modelos económicos, sociales, políticos, que justamente lo que buscamos es contribuir, que nos sumemos a toda esta parte interesante de hacer investigación. Pues muchas gracias, doctora Mónica, por todas estas respuestas a estas preguntas, a los comentarios. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, no podemos contestar a todas, pero pues ahí van a quedar en el chat. Damos un seguimiento a ello. Ya los compañeros que nos han seguido, pues en 3 sesiones de este seminario, pues los invitamos a que estén pendientes de la próxima sesión que vamos a tener en el mes de mayo. Hacemos una sesión por mes. Y pues esta es la parte interdisciplinaria y transdisciplinaridad que nosotros buscamos desde de este colegiado de docentes, de investigadores, que incluyen diversas universidades desde Chiapas, desde Guerrero, por supuesto, que nos hemos unido para poder ahora sí convocar a las personas que estuvieron presentes el día de hoy. Les recuerdo que tienen que llenar el link para su asistencia, participación, porque también eso es parte de ir teniendo pues el seguimiento
y poder tener este conocimiento que pues, nos está dando la doctora Mónica en su presentación del día de hoy. Y las personas que no pudieron asistir, pues va a estar este video, que va a ser como un recurso didáctico para que lo puedan visualizar en el momento que así lo deseen. Pues muchas gracias, voy a dar el cierre, nos quedan 5 minutos. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para poder entregar de manera virtual su constancia. ¿Me permite tantito? Vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí está visual. Ok. Entonces, voy a permitir leerle. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad Politécnica de Chiapas, el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, la Universidad de la Sierra Juárez y el Instituto Tecnológico de Acapulco otorga la siguiente constancia a la doctora Mónica Velarde Valdés por su participación como ponente en el Seminario Interinstitucional de Enfoques Alternativos y Críticos para el Desarrollo Comunitario, llevándose a cabo el 11 de abril de 2025. Quien firma la presente constancia, el doctor Amin Andrés Miseli Ruiz, director de SESMECA Unicash, y la doctora Nelly Evelyn Barrientos Gutiérrez, coordinadora general de este seminario. Así es que hacemos entrega virtual y esto es una de las grandes ventajas de la educación a distancia, la educación continua y pues haciendo divulgación de la ciencia. Pues muchas felicidades, doctora, por su ponencia y agradecemos a cada uno de ustedes sus participaciones. Estén al pendiente. Ahí, doctora Nelly, le cedo la palabra del siguiente ponencia para que estén al pendiente del siguiente mes y pues doctora Mónica, un fuerte abrazo hasta Sinaloa. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, un placer. Muchas gracias, doctora Mónica, nuestra gratitud con usted, de todas y todos los integrantes de este seminario. A las y los participantes les queremos pues dar a conocer ya como cierre de esta sesión que nuestra ponente para el próximo mes, que está programado también para mediados de mes, es la doctora Yolanda del Carmen Pérez Luna. Ella es doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Politécnica del Estado de Chiapas y ella va a tener la ponencia Innovación Agroecológica y el uso de biofertilizantes en la agricultura. Vamos a hacerles llegar el cartel promocional vía correo y, por supuesto, también vamos a hacerles llegar la videograbación de esta sesión. Gracias a todos y todas por el seguimiento que nos dan. Gracias a las y los coordinadores del seminario y al trabajo de la doctora María Jane esta tarde coordinando la mesa. Doctora Mónica Velarde, bienvenida y gracias por todo. Un placer, mucho gusto. Que tengan muy bonita tarde y feliz fin de semana y igual, vacaciones. Que disfruten las vacaciones. Sí, muchísimas gracias, bonita tarde, hasta pronto, nos vemos el próximo mes, los esperamos en este seminario. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.